Hola amigos, vamos a ver todo lo que debemos saber sobre calculadoras científicas. Ya. Las calculadoras han existido ya desde hace decenas de años. Calculadoras mecánicas como el ábaco, otras que funcionan con engranajes, calculadoras analógicas que funcionan con escalas logarítmicas. Estas son las primeras calculadoras científicas con las que se podía calcular no solamente hacer multiplicaciones, sino también hacer funciones exponenciales, logarítmicas, trigonométricas, hasta que surgieron las calculadoras digitales. Bien, las primeras, como pueden ver, eran una especie de armatoste, como una radio de transistores. Acá tenemos una encendida, y tenían el display en una sola línea, en un color que podía ser fósforo verde, fósforo celeste o fósforo rojo, hasta que llegaron las primeras con cristal líquido, también en una sola línea. Este tipo de calculadoras que trabajan en una sola línea y que para poder utilizarlas se pone primero el número y luego la función. Por ejemplo, si yo quiero hallar raíz cuadrada de 125, ponemos 125 raíz cuadrada y ahí tenemos el resultado, ¿sí? Incluso lo curioso de este tipo de calculadoras es que llegaban a demorar en hacer el cálculo. Por ejemplo, voy a calcular, yo qué sé, arcotangente de 33. 33 ponemos primero, y arcotangente es la tecla de cambio, la que vendría a ser la shift de ahora. Aparece un puntito indicando que es la tecla de cambio, y apretamos la tecla de tangente, arcotangente, y miren, procesando, y llegó al resultado. Bueno, obviamente que cuando pasamos a calculadoras con cristal líquido ya el procesador era más rápido, trabajaban a otra velocidad, ¿sí? Pero también en una línea, cosa que ahora ya no se fabrican más las científicas de una línea, a pesar de que de repente puede ser que consigan alguna en Mercado Libre o en eBay, pero no es recomendable para uso, ¿no es cierto? Miren esta, la calculadora científica más delgada que existió, ¿ah? Una Canon. Sí, existieron muchas marcas. Olympia, por ejemplo, era una marca de máquinas de escribir. Panasonic, bueno, equipos de audio, etcétera, y como ven también calculadoras científicas. Y bueno, en esta gama de calculadoras les voy a mostrar acá todas las que tengo, que he utilizado en algunos videos y otras que voy a usar en otros videos. Se pueden clasificar en calculadoras científicas programables y no programables. El primer tipo de calculadora científica programable, los primeros tipos usaban lenguaje como por ejemplo en esta, que es más, si llegan a leer, ni siquiera dice programable, dice personal computer. No existían las PC y estas eran las computadoras personales, con un cristal líquido, con un teclado QWERTY, y trabajaban en BASIC. Acá tenemos una que tiene el cuerpo abatible, tiene botones en las dos partes de la calculadora, se podía cerrar tipo estuche y se podía llevar en el bolsillo, y tiene las funciones científicas, seno, coseno, tangente, logaritmo, pero además se podían hacer programitas en BASIC, ¿no? Como en estas. Otras calculadoras, otras marcas, en lugar de traer un lenguaje conocido como el BASIC, traían lenguajes propios de la marca. La mayoría de las calculadoras Casio no son programables, ¿ah? Acá tenemos las clásicas grises, la 82 y la 95, que también son calculadoras bastante antiguas, pero siguen utilizándose y siguen vendiéndose. Son las primeras que vinieron con dos líneas. En realidad hay otra que vino antes que esta, que no la tengo acá, que es la 82 TS, pero bueno, estas son de las primeras. Y el display en dos líneas, como les dije, y SBPAM, que quería decir que primero ponemos la función y luego el número. Por ejemplo, raíz cuadrada de 125, ponemos raíz cuadrada primero y después 125. Apretamos el igual y nos da el resultado. Bien,
Luego pasamos, en el caso de Casio, a las Natural BPAM, que son las que yo recomiendo, hasta llegar a la ClassWiz, ¿sí? Que son las que escriben en la pantalla cómo se escriben en la hoja. Son los modelos que se fabrican ahora y se venden actualmente, y son las que recomiendo en el caso de que estén en el bachillerato o en el liceo. Bien, ahora, específicamente ahora vamos a hablar de calculadoras para distintas carreras, pero seguimos hablando de las calculadoras. Y acá tenemos una serie de calculadoras muy famosas, las Hewlett Packard o HP, una 32S2, una 28C, una 48SX, una 48GX, una 49 y la conocida 50 porque hasta hace poco se estaba vendiendo. Después de la 50 aparece la HP Prime, que cambia el estilo completamente del tipo de calculadora. Ya diríamos que más bien es un híbrido entre calculadora y pad. Bueno, ahora también tenemos acá las Texas Instruments, algunas nada más, y esta es una de las emblemáticas Texas Instruments, la TI-89 Titanium, que es programable. Y ahora eso es lo que quería comentar. Como les mencioné recién, hay calculadoras que son programables y que no son programables. La mayoría de las calculadoras Casio no son programables. Y cuando son programables, dice en alguna parte program o programable, o como en estas que dicen personal computer, que esas ya no se fabrican más. Pero en alguna parte, en la caja y en la calculadora lo mencionan. Si no lo menciona, no son programables. A diferencia de las HP, que no mencionan que son programables, pero casi todas, salvo alguna excepción, son programables. ¿Ah? Yo después les voy a mostrar cuál es el modelo que no es programable, pero es una característica de las HP ser programables, que quiere decir que uno puede ingresar un algoritmo, una secuencia que hace una operación específica o aplica una fórmula específica que necesitamos. Eso es ideal para una persona que es un ingeniero o un técnico y que necesita usar continuamente alguna fórmula en especial y puede programarla y puede utilizar ese algoritmo. Incluso algoritmos que pueden tomar decisiones, como por ejemplo usar una fórmula u otra dependiendo del tipo de datos que se le ingrese. Bueno, ahora vamos a ver entonces en particular qué calculadora nos conviene usar según la carrera que estemos haciendo o según en qué grado estemos cursando. Lo primero que debemos entender que la calculadora científica que compremos debe ser una que podamos usar. ¿Y por qué? Porque debe ser accesible en cuanto, no solamente en cuanto a costo, sino en cuanto a cómo se utiliza. Si es sencilla de utilizar, si está al alcance de nuestro conocimiento, poder manejarla, porque no son todas iguales. Algunas son sencillas, otras son más complicadas. Además, hay algún tipo de calculadora que no les van a dejar usar porque el curso específicamente no permite que en las pruebas que tengan usar esa calculadora. ¿Por qué? Porque la calculadora, si es programable, puede almacenar información, por lo que sería totalmente ilógico que un profesor deje usar una calculadora que permite almacenar información teórica en ella, ¿no es cierto? Además de que podemos programar la fórmula que necesitamos y hacer que se ejecute en forma más rápida que con una calculadora estándar. Entonces vamos a tener presente eso. Le vamos a llamar calculadoras estándar a aquellas que no son programables ni grafican, ¿tá? De la cual yo ya he dedicado muchos videos a ese tipo de calculadoras. Tengo muchísimos, no solamente tutoriales, sino también videos que aconsejan qué modelos comprar. Se los voy a dejar al final de este. Y hay un video que dice qué calculadora comprar 2018, que está muy actualizado a qué tipo de calculadora estándar se debe comprar y cuál no. ¿Por qué puede que necesitemos utilizar una calculadora programable? ¿O quiénes precisan comprar una calculadora programable? Bueno, eso lo vamos a ver a continuación. Pero vamos a hablar también de otro tipo de calculadoras que son científicas también y no son programables y se destacan de las científicas, que son las calculadoras financieras, que además de tener las funciones científicas clásicas, logaritmo, exponencial, seno, coseno, etc., tienen funciones específicas de cálculo financiero: interés simple, interés compuesto, amortizaciones, TIR, BAN, etc. Ese tipo de calculadora está indicada para aquellos que hagan carreras relacionadas con la economía, la contabilidad,
y todo lo que sea asuntos financieros y económicos. Y les dejo acá unos modelos que son 2 de Casio y 2 de HP, pero hay muchas más que esas 4 que les voy a poner, pero son de las más conocidas y las más utilizadas. Yo sé que alguien me va a decir cuáles son mejores. Bueno, en cuanto a calidad y solidez generalmente es mejor HP, y en cuanto a facilidad de uso son mejor Casio, que son más accesibles para aprender a usar. Pero bueno, las HP en el caso de las financieras no son tan complicadas, y en caso en particular de la 12C tiene además RPN, que es una forma particular de operar, que bueno, no todo el mundo la domina o es amigo del RPN. Bien. Y ahora vamos a 2 tipos de calculadoras que no todo el mundo debe comprar, ya que son programables y graficadoras, o las dos cosas a la vez. Generalmente las calculadoras que hacen gráficas también son programables. ¿Ah? Hay una cantidad de infinidad de modelos de Casio, los pueden ver ahora. Otros tantos de Texas Instruments. Y otras de HP. Casio ha producido mayor cantidad, HP ha producido en menor cantidad, o sea que se distancia más un modelo a otro en el tiempo, pero bueno, tienen prestaciones generalmente considero que son superiores. Los últimos modelos que grafican y son programables de Casio, HP y Texas Instruments son además con pantalla color, táctil, y tienen una cantidad de opciones de conectividad que las hace ya una especie de mezcla entre tableta y calculadora. Bueno, este tipo de modelos, que son los que se están fabricando actualmente, son la ClassPass de Casio, la HP Prime y la TI Inspire. Bueno, no sé si se dice así, pero se los dejo acá, acá las ven. Para mí los últimos modelos que produjeron empresas, sin ser estas que mencioné, que son las mejores, son la TI 89 Titanium y la HP 50G. Si alguien me pregunta cuál es mejor de estas dos, yo diría que por muchos motivos es mejor la HP 50G, ya que es un poco más rápida y además es mucho más personalizable. El lenguaje de programación es muy potente y hay mucho, para ambas calculadoras hay mucho software disponible para descargar y pasarlo a través del cable de datos. Acá tenemos el último modelo que produjo HP programable sin ser graficadora, la HP 35S. La sacó al mercado en el 2007 y en conmemoración a la primera calculadora científica, la HP 35. Esta es la que le continúa a la 33S. Nosotros debemos comprar una calculadora programable cuando necesitamos programar fórmulas, o sea, ponerle a la calculadora cosas que no trae y que queremos que ejecute, o sea, funciones adicionales, pero tenemos que tener esa capacidad para programar. Si no la tenemos, tenemos que aprender a programar, y generalmente con estas calculadoras vienen para descargar manuales que enseñan cómo es la programación de estas. Y bueno, también sirve para entrenar la programación a aquellos que están aprendiendo programación. No es aconsejable comprar una calculadora programable, obviamente, a alguien que no le interesa utilizar fórmulas particulares y a alguien que no sabe programar. Sería comprar o gastar dinero en algo que no va a utilizar. Para eso es mejor una estándar. El único gran problema que tenemos con las graficadoras es que la definición por los píxeles hace que muchas veces cuando graficamos una función no nos presente exactamente la gráfica que es en realidad. Tengan presente que si compran una calculadora HP, TI o Casio que es programable, que hace gráficas, no les va a solucionar la vida sin aprender. O sea, ustedes van a tener que incorporar información, van a tener que estudiar cómo usarla. Si no, no sirve para nada. O sea, no es una solución mágica comprar una calculadora, no nos va a hacer matemáticos, no nos va a convertir en genios de la matemática,
para matemática y para usar una calculadora también hay que estudiar. Así que redondeando, calculadoras programables generalmente son muy útiles para técnicos, ingenieros, etcétera, cualquier persona que vaya a utilizar en forma habitual fórmulas y que quiera incorporar esas fórmulas en la calculadora. Debemos tener en cuenta que la tendencia actual es hacia estos modelos nuevos y que los anteriores seguramente se van a discontinuar, no se van a vender más, ni en muchos casos ya ni se fabrican más. Pueden entrar a la página oficial de las marcas que mencioné y van a ver que en esas páginas oficiales van a encontrar algunos modelos nada más. La que sí tiene gran variedad de modelos de distintas categorías y que se siguen fabricando es Casio. Y en cambio, HP y Texas Instruments fabrican algunos modelos muy pocos, muy específicos y seguramente algunas calculadoras que ustedes les ofrezcan en el mercado, como HP 48, como TI 95, TI 95, etc., son calculadoras que no se fabrican más, que son viejas y que por lo tanto hay que tener muchísimo cuidado de que, como es natural, todo objeto tiene desgaste, nos dé una vida útil que sea perdurable. Bueno, espero les haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Bye bye.